Bueno, pues después de la práctica, recordar que, por expresarlo en términos muy básicos, que una de las recomendaciones de Paracelso, que fue un médico naturalista suizo, eh, muy controvertido también, ¿no? En el sentido de que era un tipo, un carácter muy polémico, etcétera, recomendaba un rato al día eh, estar quieto y no pensar en nada, es decir, meditar. Eh, y en el sentido médico, eso él consideraba que fortalecía enormemente el cerebro. Eh, digamos, generaba una fortaleza mental y también desde el punto de vista neurológico, como hoy se puede constatar también, ¿no? Desde los estudios de neuroimagen y demás. Bueno, desde una perspectiva más filosófica o más psicológica, en el sentido de psicología profunda y demás, si volvemos a Patanjali eh, y los aforismos del yoga, al asunto fundamental, es decir, cuál es el objetivo, ¿no? La finalidad del yoga, qué es el yoga. ¿Eh? Os recuerdo que el Patanjali lo plantea desde el principio como la detención de los procesos mentales. Es decir, yoga es la detención de los procesos mentales. Esto traducido al lenguaje coloquial occidental, pues significa en la calle, podemos decir así, meditar es no pensar. ¿Eh? Lo cual nos genera un conflicto eh, conductual, ¿no? Un conflicto de, de realización, ¿no? Porque nos damos cuenta que no podemos dejar de pensar, pero en realidad es así, es decir, en la práctica meditativa, el zazen, también el yoga en un sentido originario, tal y como lo convierte en algo viable y en una serie de prescripciones y de indicaciones que conduzcan a esa finalidad del yoga, que es la detención de los procesos mentales, eh, significa que, en primer lugar, de lo que se trata es de que nos abstengamos de pensar sobre lo que pensamos. Esto es difícil de entender si no se practica, ¿no? O sea, si no se tiene una cierta experiencia con la práctica. Eso quiere decir que, como he dicho en otras ocasiones, hay un pensamiento involuntario, un pensamiento autónomo, que no está en nuestras manos detener. En todo caso, puede detenerse por sí mismo o de manera natural en un momento dado, pero no es algo que podamos manejar volitivamente, ¿no? A través de la voluntad. Pero hay un pensamiento intencional, un pensamiento motivado conscientemente, que decidimos sí o no, ¿eh? En la medida en que estemos conscientes o mínimamente en posesión de la suficiente conciencia como para decidir si nos recreamos en eso, seguimos pensando en eso, dejamos de pensarlo o qué hacemos, ¿no? Entonces, la práctica meditativa que ejercitamos consiste justamente en esto, en darse cuenta el más tiempo posible o la mayor parte del tiempo, del momento a momento, darse cuenta de sí mismo y de los procesos mentales que están teniendo lugar de manera autónoma para no sumarse, para no recrearse con ello, para no desarrollarlo, para no retroalimentarlo, etcétera, ¿no? Sino darse cuenta de ello y ver que el proceso mental es
algo que ocurre de manera espontánea y autónoma por sí solo, y que la consciencia de ello puede desligarse hasta cierto punto de ello, que en última instancia también es la finalidad filosófica, vamos a decir, o religiosa también, del Samkhya, ¿no? También del yoga como práctica, como realización de entonces, esa finalidad es justamente separar o liberar la consciencia de la mente. Es decir, ¿no? Entre otras cosas porque se entiende que el yoga se entiende, en el Samkhya se entiende que la mente es algo material, es algo que tiene que ver con la materia, con la prakriti, ¿no? Con la naturaleza material. Y la consciencia no. La consciencia, aunque está ahí de alguna manera enredada, es algo que no tiene que ver con la prakriti, sino con el purusha, ¿no? Digamos, con el atma, ¿no? Con el factor espiritual, vamos a decir así, ¿no? Bueno, entonces, yoga es la detención de los procesos mentales. Ya habíamos visto el otro día que los procesos mentales eran 5, ¿no? El pensamiento, la conceptualización, el error, el conocimiento, el error, la conceptualización, la memoria y el sueño, o el sueño y la memoria. Bueno, son 5. Digamos, el aforismo que sigue a la primera declaración, al primer aforismo, que es yoga, o sea, la definición de yoga, yoga es la detención de los procesos mentales, dice, entonces, si el proceso mental se detiene a través de la realización del yoga, cuando hablamos de yoga podemos hacerlo, como hemos visto, darle una equivalencia también a otros senderos, otras prácticas, otras concepciones, ¿no? Como puede ser en este caso el Zen, ¿no? Yoga es la detención de los procesos mentales, entonces, dice el siguiente aforismo, entonces el testigo se establece en su propia naturaleza. Al detener los procesos mentales, el testigo de la consciencia, quien se da cuenta, o digamos aquello que se da cuenta, nuestro darnos cuenta, la contemplación, la visión, ¿no? el discernimiento, se establece en su propia naturaleza, es decir, en sí mismo, ¿no? Y no en el proceso mental. Pero para eso hace falta que el proceso mental se detenga a través de la práctica para experimentar esto, ¿no? Bueno, entonces, cuando dice que el siguiente aforismo sería, en caso contrario, el testigo asume la forma de los procesos mentales. Y si el proceso mental no se detiene, la consciencia asume la forma del proceso mental, ¿no? Se queda enredado, por así decir, ¿no? En la conceptualización, en el juicio, en el análisis, la memoria, el error, etc. Bien. A donde quiero llegar hoy, simplemente, tampoco vamos a hacer largo, es que hemos hablado de 5 tipos, o sea que Patanjali habla de 5 tipos de procesos mentales, pero hay un aforismo, que es el quinto, que dice, hay 5 tipos de procesos mentales y pueden estar sujetos a las aflicciones o verse libres de ellas. Hay 5 tipos de procesos mentales y pueden estar sujetos a las aflicciones o verse libres de ellas. Es decir, que nos está diciendo que esos 5 tipos el proceso mental puede ser de tipo aflictivo, que puede conllevar aflicción, tenemos el término aflicción, ¿no?
afligido, puede conllevar aflicción o verse libre de ella. Entonces ahí en la práctica meditativa, la práctica del yoga, en un sentido originario, lleva ese camino. Digamos, sostener o mantener o utilizar, mejor dicho, los procesos o determinados procesos mentales no aflictivos, o sea, en su dimensión no aflictiva, ahora os leeré algo, para precisamente, en última instancia, poder liberarse del proceso mental, ¿no? Parece una paradoja, pero es así, ¿no? Entonces, os voy a leer la reflexión que hace Óscar Pujol, que es el traductor en este caso, ¿no? o el autor de esta traducción de los Yoga Sutras, que es breve y que creo que es bastante clarificador, ¿no? Os repito el aforismo en sí. Hay 5 tipos de procesos mentales y pueden estar sujetos a las aflicciones o verse libres de ellas. Entonces, dice Óscar Pujol, dice, este sutra es esencial para entender la práctica del yoga. Cuando estamos hablando de la práctica del yoga, olvidémonos digamos, del hatha yoga, sino, digamos, del yoga en su sentido originario, como, digamos, cauce o encauzamiento por parte de, en este caso de Patanjali, de un camino antiguo que también que de alguna manera discurre en paralelo con el budismo. De hecho, parte de las recomendaciones, de las indicaciones ¿no? que hace Patanjali en los Yoga Sutras están tomadas también de los textos budistas de Pali. Bueno, entonces dice, este sutra es esencial para entender la práctica del yoga. Podríamos incluso afirmar que si Patanjali no hubiera incluido este aforismo, el yoga sería imposible de practicar. La paradoja es que se nos dice que el objetivo del yoga es el cese de los procesos mentales, pero al mismo tiempo la concentración y la meditación son actividades mentales. Por lo tanto, ¿cómo es posible eliminar los procesos mentales con la propia mente? Patanjali afirma que los procesos mentales pueden verse libres de aflicción, en cuyo caso, en lugar de atarnos más a la materia, nos liberan. Más abajo veremos qué son exactamente las aflicciones, que en sánscrito se denominan klesa. Más abajo veremos qué son exactamente las aflicciones, o sea, más adelante, en otro momento, ¿no? Lo veremos. Concepto clave que Patanjali toma prestado de los textos budistas en Pali. Pali es otra lengua en la que se escribieron digamos, los textos budistas originarios, o sea, originarios no, porque ya Buda no escribió nada, no se escribía en esa época, ¿no? Se hablaba, se dialogaba, ¿no? Se transmitían las cosas oralmente y tal, ¿no? Pero no se escribía. Empezó a escribir, pues, vamos, 100, 200, 300 años después de... Así pues, una primera parte del yoga consiste en cultivar los procesos mentales no afligidos. Los procesos mentales no afligidos. Cultivarlos. De hecho, los procesos mentales afligidos contribuyen a la formación de karma, mientras que los procesos mentales no afligidos fomentan la visión intelectiva que permite separar la mente de la consciencia y en general contribuyen a debilitar la carga kármica. Bueno, aquí cuando habla de fomentar la visión intelectiva no se refiere en un sentido peyorativo, ¿no? Sino la visión intelectiva sería, tiene que ver con el buddhi, ¿no? Que es el discernimiento, ¿no? Digamos, la facultad de discernimiento es lo que
En las divisiones o variantes del yoga se denomina el jnana yoga, ¿no? Que es el yoga del conocimiento o del discernimiento, ¿no? Que tiene que ver con un proceso intelectivo que es el de discernir, de cierto modo, ¿no? O al menos Óscar Pujol así lo traduce. Hemos visto pues que el yoga soluciona el problema de cómo liberarse de la mente mediante ejercicios mentales, postulando la existencia de unos procesos mentales positivos que no solo no generan karma, sino que incluso llegan a debilitar su influencia. En la segunda etapa, la que conduce a la contemplación no cognitiva, otro tema, ¿no? Tipo de contemplación no cognitiva, un samadhi, ¿no? Una contemplación profunda, se producirá finalmente la detención de todos los procesos mentales, según el yoga, por medio de un proceso que no es únicamente mental. Que ahí ya interviene, digamos, otro elemento, otro factor espiritual, podemos decir así, ¿no? De hecho, en la mayor parte de las escuelas que buscan la liberación de un alma o espíritu de cualquier tipo de contingencia o atadura, existe siempre una paradoja básica, que consiste en que el mismo camino de liberación acaba siendo una contingencia o atadura. Así, según el Vedanta, debemos liberarnos de la ilusión de la dualidad, pero para hacerlo tenemos que seguir una disciplina de variables dualistas. Es decir, para liberarte de la dualidad, tienes que tener en cuenta que el todo es ilusorio y verlo no de una manera ilusoria, sino de una manera desilusionada. Pero ya estás manejando dualidades para encarar una no dualidad, por así decirlo, ¿no? Es lo que entiendo que quiere decir, ¿no? Para el budismo, el yo no existe. Sin embargo, existe una disciplina ética cuyo objeto es purificar este yo inexistente. La paradoja, ¿no? Y para muchas escuelas, como el mismo Sankhya Yoga, hay que liberar una conciencia o espíritu que en realidad nunca ha estado esclavizado. Entonces, este es el tema, ¿no? Que esos procesos mentales a los que nos hemos referido el otro día y que hoy estamos recordando, el conocimiento, el error, la conceptualización, el sueño y la memoria, pueden tener, digamos, una dimensión aflictiva o pueden tener una dimensión no aflictiva, que se pueden cultivar, se pueden desarrollar o se pueden de alguna manera manejar o tratar de manejar a través de las prácticas o las indicaciones de yoga de manera que no conlleven el lastre aflictivo que además es generador de karma, es decir, de nuevos enredos y de nuevas madejas, ¿no? Que acaban pues cada vez enredando y liando más la cosa. Así que a ver si entonces el próximo día nos centramos un poquitín, ¿vale?, en esta esclesa, ¿no?, en estos elementos aflictivos, ¿a qué se refiere con ellos? Para verlo un poquitín más. Pero en cuanto a eso, trasladado a la práctica en sí, a la cuestión puramente momento a momento, puramente de la práctica, está en que nos damos cuenta de nuestra corporalidad y de nuestro proceso mental, psicomental, que acontece o deviene por sí solo, de manera autónoma, de manera no decidida o no determinada, ¿no?, por nuestra voluntad. Lo apreciamos, nos damos cuenta de ello, no hacemos nada con ello, es decir, no lo desarrollamos, no lo recreamos, no lo juzgamos, no lo valoramos, simplemente lo contemplamos como algo que ocurre en este momento y dentro de un momento se va, luego vuelve, luego aparece otra cosa, no sé qué, pero se va estableciendo una diferenciación entre el testigo, es decir, entre quien contempla y lo contemplado. ¿De acuerdo? No es un discernimiento o no es una diferenciación
por así decir, disruptiva, ¿no? O disociativa, sino es integrativa, pero implica que, por así decir, la conciencia, el testigo, se emancipa o al menos ejercita esa posibilidad de emanciparse del proceso mental, y ese es el asunto que interpretamos o que se interpreta coloquialmente, sin entenderse, que meditar es no pensar. Es decir, meditar es no enredarte en el proceso mental, que es el pensamiento, ¿no? El pensamiento, las imágenes, los procesos mentales. ¿De acuerdo? Y para no enredarte en ello, pues de alguna manera hay que colocarse en una posición de quietud, de serenidad y de visión vacía, ¿no? Porque en el momento en el que se llena de algo, ya queda teñida o ya queda enredada en el proceso mental.